tenemos que hacer una división y es conveniente que en la medida que vamos avanzando en el estudio de un libro, de una carta, en este caso de Romanos, tenemos que irnos ubicando en lo que ya hemos estudiado y hacia dónde nos dirigimos, por dónde hemos pasado y hacia dónde nos dirigimos. Entonces hemos hecho divisiones porque así está la palabra, así viene descrita la carta, donde se nos habló acerca del pecado, de la condición natural del pecado en los primeros 3 capítulos. Si recuerda usted, del 1:18 hasta el capítulo 3 habla acerca de lo que es el pecado, la condición universal del pecado, la condición del hombre sin Cristo, la condición del hombre natural. Y es de donde estábamos nosotros, usted y yo. Por ahí pasamos, ¿verdad que sí? Usted y yo nos identificamos perfectamente en algún punto de todo lo que se menciona a partir del capítulo 1:18 hasta el capítulo 3:20. Y luego del capítulo 3 y 4 y 5 nos habla acerca de la posición del mundo no regenerado. Mire, en los primeros 5 capítulos entonces vemos la posición del mundo no regenerado delante de Dios. Pero también se establece la base de la gracia salvadora del Evangelio de Dios. Es en este segmento que ya vimos, que ya pasamos, que se establece la condición del mundo en general, sin Dios y sin esperanza, ajenos de Dios, ¿sí? Bajo el reino de las tinieblas, como dice Efesios capítulo 2, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, haciendo la voluntad de el príncipe de la potestad de las tinieblas. Ahí estábamos, ahí estaba usted, ahí estaba yo, ahí estábamos. Y luego también se nos menciona en los primeros 5 capítulos la base sobre la cual ese mundo de tinieblas, ese mundo que habitaba bajo el poder del diablo, bajo el poder del enemigo, podía ser salvado a través de la gracia de Jesucristo. Entonces encontramos que necesitábamos ser justificados. Por eso el capítulo 5 comienza, y la primera palabra en el capítulo 5, ¿cuál es? ¿Quién me puede decir? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces el capítulo 5 nos habla que es a través de la justificación, ¿sí? La justificación. Entonces ya nos habla acerca del estado de perdición, pero después ahora a través de la justificación en Cristo Jesús podemos llegar a cambiar, a ser cambiados, más bien dicho, porque siempre, y permítame hacer una aclaración, siempre que se hable de una transformación que el cristiano sufre, es un objeto pasivo. El hombre, usted y yo, somos un objeto pasivo, donde el que lo hace es Dios. Dios es el que le hace a usted despertar a lo espiritual, a despertar, es el Espíritu Santo el que lo hace despertar para oír el Evangelio y luego hacerse consciente de la naturaleza caída, alejada de Dios y de un destino eterno separado de Dios. Y entonces usted viene a un arrepentimiento, clama por misericordia, el Señor tiene misericordia de usted y le da nueva vida. Sí, pero Él es el que lo hace. Él le hace a usted. Entonces, toda transformación que el cristiano sufre, la hace Dios y su gracia. Incluso lo que usted pueda llegar a hacer en el servicio a Dios, en el servicio a Cristo, sirviendo a los hermanos, dice el apóstol Pablo, pero todo esto lo he hecho yo, mas no yo, sino ¿quién? La gracia de Dios en mí. Es la gracia de Dios obrando en mí para hacer bendición, para hacer edificación, para servir a mis hermanos, para amar a mis hermanos. No es que a usted le haya nacido eso, sino que es Dios poniendo su amor en usted para amar a sus hermanos y preocuparse por ellos y dedicarles su vida a ellos. Entonces,
Es a través de la justificación como usted y yo hemos llegado a tener paz para con Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Cómo llegamos a tener esa paz para con Dios? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en los capítulos siguientes, los que ya hasta donde vamos en el capítulo 6 y hasta el capítulo 8, vamos a hablar de lo que es el siguiente paso, pero no quisiera hablarlo tanto como un siguiente paso, porque va junto. Mire, hablamos de justificación y del 6 al 8 vamos a hablar de santificación. Y no es que esto sea una pausa. Es que ahora ya eres justificado y ahora vas a empezar a dar un pasito hacia la santificación. No, tú ya eres santificado posicionalmente, nos lo ha explicado perfectamente nuestro hermano que me antecedió, José Luis, y los que me antecedieron. Usted ya es santificado posicionalmente. Ahora, del 6 al 8 nos va a hablar acerca de esa nueva forma de vida que usted y yo estamos mandados a llevar. Nuevamente, decíamos este miércoles pasado, estudiando con relación a algunos aspectos de la congregación o del congregarse, y decíamos, ¿es fácil vivir la vida cristiana? No. Y para alguien que no ha nacido de nuevo es imposible. Es imposible. Por eso a la iglesia, hermano, a la iglesia se lo he dicho 1, 2, 3 y lo seguiré diciendo. A la iglesia, en la iglesia y desde estos púlpitos, para gloria de Dios, debe haber 2 tipos de mensajes. Al inconverso no le puedes pedir santificación, porque no puede. ¿Está de acuerdo conmigo? Al que no conoce a Dios, no le puedes pedir santificación. Es como esperar encontrar uvas en los abrojos, dijo el Señor Jesús, ¿verdad? En Mateo capítulo 7, verso 16. ¿Acaso se recogen uvas de los abrojos? ¿Acaso? ¿O quién es tan insensato que vaya a buscar uvas de los abrojos? En nuestro buen mexicano diríamos, es pedirle peras al olmo, ¿verdad? Entonces, 2 tipos de mensajes. Al inconverso, arrepentimiento. Predícale el evangelio. Prediquen el evangelio. Desde este púlpito se predica el evangelio para arrepentimiento. Se predica la perversidad del pecado para que el inconverso sepa contra quién ha pecado, que sepa contra quién está plantado, que sepa quién es su peor enemigo. ¿Sí sabe quién es el peor enemigo del inconverso? No me diga que el diablo, por favor, porque ese es su amigo. Él es su amigo, andan juntos para todas partes. El peor enemigo del inconverso es Dios. Es Dios. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo? No, están mal ahí en esta iglesia. No estamos mal. La Biblia nos dice que Dios está airado con el impío. Y el gran problema que tiene el mundo en general, el inconverso, el que no conoce a Dios, el gran problema que tiene se llama pecado. Y el gran problema que tiene este mundo es que Dios es santo. El segundo mensaje que nunca debe de caerse desde aquí, desde este púlpito, es la santificación. Entonces, primero arrepentimiento. ¿A quiénes? A los no convertidos, a los no salvos, a los no salvos. Arrepentimiento, perdón de pecados, gravedad del pecado, contra quién has pecado, los atributos de Dios, el destino eterno del pecador, hacia dónde vas, el infierno, la realidad del infierno.
Cristo predicó mucho acerca del infierno. Es tan real. El impío tiene que saber que hay un infierno y que es real. Y tiene que dejar de bromear, de hacer chistes con relación al infierno. ¿Por qué hacen chistes? Porque no creen. Porque no creen que sea cierto. Y el creyente, el nacido de nuevo, pues no necesita escuchar más acerca del arrepentimiento. Pero somos impulsados cuando escuchamos de todo aquello que nos libró el Señor. Me libró de las tinieblas y me trajo al reino de su amado Hijo. Y entonces el creyente, ¿qué tiene que escuchar? ¿Qué predicación entonces? Santificación. Pues ya me lo sé. No es que te lo sepas, es que ya lo hiciste. Entender la lucha diaria que tienes que estar enfrentando contra el pecado. Miren, hay una transformación en el nuevo creyente. Y aquí cuando estamos en la lectura del capítulo 6, verso 14 al 23, y déjeme le digo que del 1 al 10 se toma es paralelo al 14, del 14 al 23. Es un paralelismo. Entonces, si se acuerda, el capítulo 6 comienza con una pregunta retórica. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Esto este mensaje de hoy no está dirigido al no creyente. Muchas veces hemos usado los capítulos 6, 7, el 7 menos porque está medio reburujado y no nos gusta mucho leerlo, pero el 8 para predicarle a los inconversos. Estos versículos no son para los inconversos. Estos versículos son para el creyente, para el Hijo de Dios. Del 6 al 8 exclusivamente para los hijos de Dios. Santificación. Santificación. Ha ocurrido una transformación para que los hijos de Dios, los regenerados, sepan cómo debe ser su andar cristiano y lo que tiene que ver con las provisiones divinas. ¿Qué es eso de las provisiones divinas? Dios ha hecho una transformación en el creyente, y me voy a adelantar un poquito para la próxima semana, pero son 33, cuando menos 33 cosas que han ocurrido en el creyente. Una de ellas, escúchelo bien, una de ellas es el perdón de pecados. Solo es una. Por eso el inconverso no necesita solamente el perdón de pecados. El inconverso necesita ser justificado, ser regenerado, ser acepto en el amado, ser convertido en una nueva criatura. Son 33 cosas, 33 obras que Dios hace en el cristiano. Estas acciones, estas obras que Dios ha hecho en el creyente, no son paulatinas, no son sucesivas, no es primero una y luego la segunda y a ver la siguiente semana la tercera. No. Estas 33 obras son instantáneas y simultáneas. En el momento que usted nace de nuevo por la obra del Espíritu Santo, en el momento que usted se arrepiente de sus pecados, en el momento que usted le entrega su vida a Cristo, en el momento que usted recibe en su corazón como Señor y Salvador a Jesucristo, en ese momento las 33, cuando menos son 33, le digo, puede ser que usted encuentre más, obras son hechas en usted por Dios, por el Espíritu Santo y por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el no salvo no solamente se trata del perdón de pecados. Yo le hacía una pregunta hace algunos domingos también y le decía, ¿qué pasaría si Dios solamente me perdona los pecados pasados?
pero luego me suelta para seguir yo caminando solo. ¿Qué pasaría conmigo? Antes de que diera 3 pasos, yo ya estaba perdido otra vez. ¿Verdad que sí? Por eso el perdón de pecados, sí, hermano, lo que estoy diciendo no, yo sé que a algunos les suena medio raro. ¿Cómo es que? Sí, el perdón de pecados es una de las 33 acciones que Dios hace en el creyente. Por eso el impío, el no regenerado, el que no ha nacido de nuevo, el que no conoce a Dios, no puede solamente recibir el perdón de pecados. No, o recibe las 33 o no recibe ninguna. O está completamente salvo, perfectamente salvo, completos en Cristo, o está completamente perdido. No es que ya perdoné mis pecados y ahora voy a ser acepto y luego voy a ser lleno del Espíritu y luego voy a ser... No. Son las 33 obras maravillosas, las 3 riquezas que Dios hace en el creyente, las 33 riquezas de la gracia, las 33 obras divinas. Y el perdón es uno de ellos. ¿Cómo ocurre esto? Porque ¿cómo es que un hombre, una mujer que había vivido una vida alejada de Dios, sin esperanza, que a lo mejor nunca había escuchado, y si había escuchado, había desechado toda la palabra de Dios, probablemente hasta se había burlado del Evangelio, probablemente hasta había hecho chistes con relación a la santidad de Dios? ¿Cómo es que una persona blasfema? Vaya conmigo a 1 de Timoteo capítulo 1. ¿Cómo es que una persona blasfema, alejada de Dios, es ahora un hijo de Dios? Tu enemigo fui. ¿Qué dice el precioso canto que entonamos? Y hoy me siento a tu mesa. ¿Sabe lo que está cantando? Yo era enemigo de Dios. Yo era un enemigo de Dios. Y ahora estoy comiendo junto con Él, estoy sentado junto a Él. 1 Timoteo, capítulo 1 y verso 12 dice: doy gracias al que me fortaleció, hablando Pablo, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido ¿qué? Blasfemo, perseguidor, injuriador. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. ¿Cómo es que yo, habiendo sido antes adúltero, fornicario, cómo es que yo, habiendo sido antes idólatra, mentiroso, borracho, cómo es que yo, cómo es, hermano, de eso se trata el nuevo nacimiento. De eso se trata. ¿Cómo le hizo? ¿Cómo ocurrió? No me di cuenta. Y mire, se lo digo de una vez, cuando Dios hace la obra transformadora, cuando Dios derrama su gracia salvadora sobre cada uno de ustedes, no necesariamente está relacionado con alguna experiencia sensorial. Porque luego por ahí decimos, no, es que si no viste lucecitas, entonces no ocurrió nada. No, es que si no sentiste, como que no ocurrió nada. No, es que si no te caíste, entonces no ocurrió nada. Si no hablaste en lenguas, no pasó nada. No, es que si no... Y empiezan a relacionar el nuevo nacimiento con alguna experiencia sensorial. Eso no ocurre. Puede ocurrir a veces, pero no es un requisito, porque ni siquiera nos damos cuenta de la manera como el Señor me hizo nacer de nuevo. No nos damos cuenta. Dice el Señor Jesús: cae el trigo a la tierra, lo cubre la tierra, y luego no sabemos cómo brota una plantita
No, así dice el Señor, no sabemos cómo, brota la plantita y luego crece la espiga y luego da fruto. Así es la obra, el Señor lo hace. ¿Cómo es que ocurre esto? Volvemos a Romanos, por favor, y quiero enfatizar lo que nuevamente nuestro hermano dejó muy claro en el capítulo 6 acerca del verso 1, dice, y yo le comentaba a mi hermano en una oportunidad, muchas veces pensamos que el capítulo 6 de Romanos solamente nos enseña a cómo es la manera correcta de bautizar en el agua, ¿verdad? Que no es por aspersión, sino que es por inmersión. Hermano, la realidad de Romanos 6 es mucho más que si el bautismo es de una o de otra manera, que si debe ser a la derecha, que si se le sale un pie ya no vale ese bautismo, porque entonces, o que si se le... Hay otros que buscan mucho a los diezmadores y entonces dicen bautícenlos junto con la cartera para que también la cartera sea bautizada y puedan diezmar, ¿verdad? Oye, compárteme algunos de los miembros tuyos, pero pásame unos diezmadores porque nos estamos acá en necesidad. O sea, capítulo 6 de Romanos, hermano, es una profundidad en lo que Dios quiere enseñarnos de lo que pasó. Cuando nos explicaba nuestro hermano, la palabra bautizar, fíjese bien, es cuando un objeto es metido, sumergido, embebido por otra sustancia que transforma la naturaleza del primer objeto, lo transforma. Está relacionado con, cuando, lo decía mi hermano, cuando se pinta una tela, ¿sí? Cuando se pinta una tela, se mete, se sumerge, se embebe en la pintura, se saca, pero hay algo. Ese objeto que fue metido, en este caso, esa persona que fue llena, que fue bautizada por el Espíritu Santo, no puede, escúchelo bien, volver a ser la misma de antes. No puede recuperar la naturaleza pecaminosa, caída que tenía antes. Es transformada su naturaleza. Nadie, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada puede hacer que una persona nacida de nuevo pueda volver atrás y vuelva a ser hijo del diablo. Amén. Esto es glorioso, hermano. Esto es glorioso. Esto es glorioso y eso no depende de usted. Déjeme lo digo de esta manera, aunque se va a oír. Aunque usted quiera volver a ser hijo del diablo, usted no va a poder. Ni modo, Oscar. No vas a poder hacerlo, hermano. Y hasta inténtalo. Ya le había comentado este ejemplo que ponía Paul Washer. En alguna ocasión se le acercó un joven y le dijo, es que, ¿cómo sé si realmente he nacido de nuevo? Y sabe que esa es la inquietud de muchos. Muchos quisiéramos saber, hazme la prueba, a ver si sí soy cristiano. ¿Cómo pido un laboratorio que me diga, cristiano, 3 cruces, positivo, sí eres? ¡Ay, qué padre! Eso quisiéramos, ¿verdad? Pues no, hermano, no hay algo visible. No hay algo visible, no hay una radiografía, no hay una tomografía que la ponga usted. Ah, mira, si aquí se ve el Espíritu Santo. No, sí eres hijo de Dios. Salió positivo, ni modo. No hay. Y este joven se acercó con el pastor Paul Washer y le decía, ¿cómo sé si realmente he nacido de nuevo? Le dijo, mira, está fácil. Vete al antro. Emborráchate como antes. Anda en lo que hacías antes. Y dale muy recio. Así le dijo. ¿Qué crees que le dijo el muchacho? No puedo. Esa es la mejor prueba de que eres un hijo de Dios. Esa es la mejor prueba de que eres un hijo de Dios. Y que nada, ni nadie
podrá lograr que tú vuelvas atrás. Nada, ni nadie, ni los ángeles, ni principados, ni ninguna necesidad física, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada, ni COVID, ni sincitial respiratorio, ni influenza, ni nada hará que tú vuelvas atrás a ser el mismo de antes. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Quien se atreva a preguntar esto, mire, porque luego sí hay. Oye, hermano, ¿y hasta dónde puedo llegar en el antro? O sea, ¿qué pasa si entro pero nada más me quedo ahí a la entradita, así, y me siento ahí a un lado? ¿Qué tanto puedo tomar? ¿Qué tan malo puede ser un cigarrito? ¿Qué tan mala puede ser una copa? ¿Qué tan mala puede ser? Y están siempre preguntando el límite hasta dónde puedo llegar, o sea, para no sentir tan gacho, ¿verdad? O sea, que no se me cargue. No, hermano, si te estás haciendo esas preguntas no han nacido de nuevo. Porque tienes que ser consciente, y de esto voy a ocupar el resto del tiempo que me queda, de la perversidad del pecado. Cuando eres nacido de nuevo, odias y aborreces todo aquello que es contrario a Dios. Todo aquello que es contrario al carácter de Dios se llama pecado. Errar al blanco. Tienes la oportunidad, párate enfrente de la diana y tírale al blanco. ¿Cuál es el blanco? La santidad de Dios. No le diste, porque de seguro no le vas a dar, es pecado. Entonces, todo lo que es contrario al carácter santo de Dios es pecado. Y cuando eres nacido de nuevo, te quieres alejar. Tan lejos como está el oriente del occidente, así quieres tú alejarte del pecado. No busques hasta dónde puedo llegar, no. Si te estás preguntando eso, hermano, no eres hermano. Ya no te voy a decir hermano. ¿Cómo es posible esa transformación? Solo Dios la puede hacer. El Señor lo dijo, Juan 8:36. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No dice si el pastor te libertare, ¿verdad que no? Y hay muchos que el pastor es el que los ha libertado. ¿Verdad que sí? A mí me dijo José Luis que yo ya era salvo. ¿Ya soy? No eres salvo. No eres libre. Dice la Escritura, el Señor Jesús lo dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Casi nunca les anuncio el nombre del tema. Casi nunca, y luego mi hermano me está llamando, ¿cómo le pongo? ¿Qué título le pongo? Pues ponle Romanos 6. Pero si quiere ponerle un nombre que sea esa pregunta, ¿libres de qué? ¿Esclavos de quién? Y quiero enfatizar entonces la pecaminosidad del pecado. Hermano, no subestimes el poder del pecado. El pecado
Lo único que ha pasado, nos lo explicaba nuestro hermano perfectamente, es que perdió el monopolio que tenía sobre tu vida. Perdió el poder que tenía sobre tu vida. El pecado, la maldad y el diablo solamente tenían que chasquear los dedos y tú ya estabas ahí listo para pecar. A donde el pecado te llamaba, tú ibas. Vaya a Efesios conmigo y nos describe perfectamente lo que antes éramos usted y yo. Efesios capítulo 2, por supuesto. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme, o sea, tenías la forma, si nunca te lo habían dicho, tenías la forma del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Satanás. Pues tú tenías la forma de Satanás. Bueno, yo también tenía la forma del diablo. O sea, era conformado. Esa era mi naturaleza. Así era. Y luego dice, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos hijos de ira por naturaleza. ¿Quiere decir eso? Éramos hijos del diablo no por lo que hacíamos, sino por lo que éramos. ¿Por qué peca el hombre? ¿Por qué peca el hombre? ¿Peca porque es pecador o es pecador porque peca? Peca porque es pecador, es su naturaleza. No podía hacer otra cosa. Es su naturaleza y así éramos nosotros. Entonces, ese era el dominio que tenía el pecado en nosotros. Y eso es lo que fue quitado. Ahora nos dio el Señor la oportunidad de decidir, de tener dos opciones, como decía mi hermano en la mañana, mi hermano Carlos. De vivir conforme al Espíritu o vivir conforme a la carne. Ahora tengo la oportunidad de decidir obedecer o no obedecer. Ahora me habla el diablo y puedo decirle que no. Ahora me habla el pecado y puedo decirle no. Antes no podía negarme. ¿Sí me explico? No podía negarme. Solo tenía una opción, no era una Y como dice el hermano. En aquel tiempo era una I latina, así, un solo camino. ¿Verdad? No había decisión en mí. Era esclavo del pecado. Ahora tengo, cuando viene el pecado, y viene, cuando venga el pecado, y vendrá, tú tienes la facultad de decidir hacerlo o no hacerlo. Y déjame te digo de una vez, si decides hacerlo es porque quieres, no porque no puedas resistirlo. Porque si realmente eres hijo de Dios y has nacido de nuevo, puedes resistirlo. Tienes todo para resistirlo. Te ha sido dado el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos, ha sido derramado en ti para que le digas al pecado no. Y cuando le dices al pecado no y te alejas, entonces tu santificación en tu vida diaria va aumentando, va creciendo y eres más como Cristo, que esa es la meta final a la que tenemos que aspirar. El pecado, hermanos, es tan pecaminoso, y no estoy siendo redundante, el pecado es tan perverso
tan destructor, es tal su gravedad que quiero que lo veamos. Mire, si quiere emplear los términos teológicos, no podemos separar lo que es la amartología de la soteriología. No podemos separar la antropología de la amartología y la soteriología. ¿Qué está hablando el hermano? Sí, no podemos hablar del hombre, del estudio del hombre como Dios lo ve. Eso se llama antropología, como Dios lo ve, no como nos vemos nosotros mismos, sino como Dios lo ve, su tendencia natural al pecado. No podemos hablar de amartología, el estudio, la doctrina del pecado, sin hablar de soteriología, que eso es la forma como el Señor me salvó. Esto va junto. Y es que por eso le digo que Romanos capítulo 6 es mucho más que lo que pensábamos que era solamente el método para saber cómo bautizarnos. No. Ahí brinca el apóstol Pablo de uno a otro, de una doctrina a otra, y profundiza. ¿Hasta dónde? Hasta donde Dios le permita entender. Entonces, el pecado, hermano, es el poder más devastador y debilitante y degenerativo que haya entrado en la humanidad. Es tan grave. Usted y mucha gente, bueno, usted a lo mejor no tanto, porque no dejó de reunirse cuando salió la pandemia. Pero el pecado es muchísimo, 1000 veces más destructivo, 10,000 millones de veces más destructivo que el COVID. Y se ha llevado a más millones y millones y millones de gente, se las ha llevado al infierno que el COVID. Y sin embargo, la gente se aislaba más para resguardarse del COVID que del pecado. Mire, el pecado entonces entró a la humanidad, corrompió la creación entera. El hombre tiene que comprender la perversidad del pecado, lo malo que es el pecado, lo monstruoso que es, lo destructivo. Y la lección principal, donde hemos de enfocarnos en este pasaje del verso 15 al 23, es que los creyentes en Jesucristo deben vivir en sujeción total a Cristo y su justicia. Sujeción total. Sujetarse o someterse, sumisión total a Cristo y su justicia. No retroceder y caer en sus pecados pasados. Estos ya no tienen derecho sobre usted. Ya no tienen potestad, ya no reinan. Y puede ser que más de una vez alguien se acerque y le diga, oye, ¿y te acuerdas? Sí me acuerdo. Porque no me borró Dios la memoria, ¿verdad? Sí me acuerdo. ¿Te acuerdas dónde andabas? ¿Y cómo te ponías? ¿Y lo que hacías? ¿Sí te acuerdas? ¿A poco no se te antoja otra vez? ¿No has tenido ganas? Cosas de las cuales, dice la palabra de Dios, ahora os avergonzáis. Y si no te avergüenzas, y si las anhelas, aguas, porque puede ser que todavía estés allá. Cuando salieron los judíos, los hebreos, cuando salieron de Egipto, dice la palabra de Dios que muchos de ellos querían regresarse, ¿verdad? Y anhelaban. ¿Y qué decían? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Pues porque eras esclavo. No es cierto. Yo trabajaba por gusto allá. Nos sentábamos a las ollas de carne y estaban las cebollitas asadas. Sí, así dice, textualmente, así dice la Biblia, que los hijos, los hebreos querían regresarse porque anhelaban Egipto. Tú no eres así. Si tú has nacido de nuevo, tú no anhelas nada de lo pasado, nada.
Ellos fueron sacados de Egipto. La gran mayoría, como dice Corintios, cayeron en el desierto. Toda la generación que salió de Egipto no entró a la tierra prometida, solamente 2 personas. Los demás murieron ahí porque salieron de Egipto, pero Egipto se vino con ellos en sus corazones. El Señor te ha salvado, el Señor te ha librado del poder del pecado. Tú no eres más esclavo del pecado. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. En ninguna manera. ¿Pecaremos pues porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. La santificación no es fácil. Tienes que luchar. Y hay una lucha diaria que tienes que librar contra el pecado, contra la maldad. Pero tienes que saber contra quién estás luchando. El pecado no se va a cansar de visitarte. Si lo venciste hoy, si lo resististe hoy, ¿qué va a pasar mañana? Ahí va a estar otra vez. Ahí va a estar otra vez. Y si lo venciste otra vez mañana, ahí va a estar pasado mañana. Y ahí va a estar toda la semana. Y decía una viejita, hablando, Spurgeon decía que había una viejita que hablaba bien de toda la gente. A toda la gente le encontraba cosas muy bonitas. Y le decían, ay hermana, usted se me hace que hasta al diablo le encuentra algo que alabarle. Su tenacidad encontró algo bueno en el diablo. Era muy tenaz. No se cansa. No se cansa. Y así es en la vida del cristiano. Hermano, tienes que saber cómo es tu lucha en ese camino de la santificación. Y el capítulo 6 te hace ver que dejes de pensar hasta dónde puedes pecar. Que la gracia de Jesucristo no es una licencia para pecar. ¿Sabe que esto es muy criticado a los cristianos? Número 1, nos tachan de presuntuosos porque decimos que ya somos salvos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues eso no es Dios. Y cuando te dicen, ¿a poco ya eres salvo? Y tú les dices, sí. ¿Y a poco muy santo? Sí. Y ellos dicen que somos muy presuntuosos en eso, pero no es presunción. Es lo que Dios dice con relación a aquellos que Él ha salvado. Y en la otra cosa que nos critican es esto. La perversidad del pecado, hermano. ¿A poco ya no pecas? Sí. Tenemos que entender, hermano, que como decía nuestro hermano en la enseñanza de la membresía, usted y yo hemos sufrido transformación. Y ahora tenemos una nueva relación. Una nueva relación con el pecado. Usted quiere tener una relación con el pecado, aunque usted no quiera, tiene una nueva relación con el pecado. Antes lo abrazaba y eran muy amigos. Ahora tiene que saber usted qué relación tiene con el pecado. Y ahora, ¿qué relación tiene con Dios? Entonces, en esa transformación usted tiene que saber que hay nuevas relaciones. ¿Cómo se relaciona usted con Dios? ¿Cómo se relaciona usted con el pecado? Por primera vez, el hombre nacido de nuevo está en la capacidad de no vivir en pecado, de no obedecer al pecado. Por primera vez, el hombre se puede levantar y decirle al pecado, no voy, no lo hago, pertenezco a Cristo. Con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo, ya no me pertenezco.
Antes sí, pero ahora ya no. Somos capaces de hacerlo. Y hermano, el regalo más grande que Dios pudo darle a la humanidad caída, a usted y a mí, es la libertad del pecado. Y ese regalo que ofrece por medio de su Hijo Jesucristo. Hermano, no subestimes el poder del pecado. No te sientas un supercristiano. Hay un gran riesgo. Hay un gran riesgo cuando te sientes supercristiano. Yo lo enfrenté. Yo pensaba que el pecado venía a verme y no llegaba. Y tenía una seguridad. Y me descuidé. Y experimenté caídas muy dolorosas. Muy dolorosas. No se descuide, no subestime al pecado. En la primera oportunidad que tenga lo hará caer. Y va a doler. Y va a dolerle mucho. Y hay grandes pérdidas cuando un cristiano peca. Hemos hablado en domingos pasados también con relación a dónde ocurrió el primer pecado y todo eso. No nos vamos a meter en eso. Ya sabemos, sucedió en el cielo. Fue un ángel que no conocía, nunca había caído. Y sin embargo hubo maldad, fue hallada maldad en él. Y fue de tal magnitud el pecado, para que usted vaya dimensionando la perversidad del pecado, que ese ángel creado con grandes virtudes se halló en el maldad y pecó de tal manera que quería ser Dios. No quería tener a nadie por encima de él, y con él se trajo a la tercera parte de los ángeles. Así de grave es el pecado, así de grave. Por eso tenemos que saber de la naturaleza del pecado, cómo es, entenderlo. Y al final de cuentas me voy a tener que relacionar con él, pues tengo que conocerlo para saber hasta dónde y cómo, ¿sí? Después, cuando el primer hombre pecó, y es el mismo pecado, seréis como Dios. El hombre quiere llegar a ser Dios. El hombre quiere y se planta la cara enfrente de Jesucristo y le dice: yo no quiero que tú reines en mi vida. Y cuando un hombre decide pecar, le está diciendo a Dios: yo no quiero que tú seas mi Dios. Yo quiero ser como tú. No quiero que tú reines en mi vida. Eso es lo que le estamos diciendo a Dios. Por eso, hermano, el primer hombre cayó por las mismas razones. Es el mismo pecado. Y las consecuencias que se suscitaron después de la caída del primer hombre, en el ambiente celestial, en el ambiente angelical, fueron tan tremendas. Se conmovió el cielo, se conmovió la tierra. Al hombre se le sugirió que lo hiciera y lo hizo. Y así el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, por cuanto todos pecaron. Y citando Isaías 14, del 12 al 14, lo decía nuestro hermano Josué cuando nos compartió en su momento con relación al pecado. Hay 5 declaraciones que ese ángel, el primer ángel caído, lucero de la mañana, ese Satanás, ese diablo, 5 declaraciones que hace. Él dice: subiré al cielo. Si quiere
lo busca en su casa, Isaías 14, 12 al 14, dice, subiré al cielo. Me llamó la atención que dice, subiré al cielo. Número 2, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Número 3, en el monte del testimonio me sentaré. Número 4, sobre las alturas de las nubes subiré. Y 5, seré semejante al Altísimo. ¿Qué le llama la atención? De los verbos que utiliza el diablo. Son verbos que están hechos en primera persona del singular. ¿De qué le habla la primera persona del singular? ¿Cuál es el yo, verdad? Es el egoísmo, el egocentrismo. El egocentrismo. Hermano, el Hijo de Dios no puede ser egocéntrico, no puede tener egoísmo. El Hijo de Dios no piensa en sí mismo. El Hijo de Dios, como parte de su caminar cristiano, considera a los demás como superiores a sí mismos. El Hijo de Dios ama y prefiere a los demás, prefiriéndonos los unos a los otros, buscando no cada uno lo que es suyo propio, sino lo de los demás. ¿Sí lo ha escuchado? ¿Sí lo ha leído? Y sin embargo, el enemigo de nuestras almas, cuando está en el cielo, se pone a hacer estas declaraciones en el futuro, estos verbos en la primera persona del singular y en un futuro, así como que planeadamente, yo voy a andar, yo voy a hacer, yo voy a ir. Cállese, hermano. Usted no debe pensar en ninguna manera en primera persona del singular, en el futuro, sino que tiene que decir, si el Señor me lo permite. Si el Señor me lo permite. Haré la voluntad de Dios, con la ayuda de Dios, iré y haré esto para su gloria, buscando su gloria, no lo suyo propio. Por eso es tan importante tener un concepto bíblico de lo que es el pecado. Porque el Hijo de Dios tiene que conocer cuál es el concepto bíblico de lo que es el pecado. El Hijo de Dios tiene que saber para alejarse de todo aquello que es contrario al carácter de Dios. Para poder tener un correcto entendimiento de todas las doctrinas bíblicas, es importante tener una correcta comprensión de lo que es la doctrina del pecado. Subestimar el verdadero carácter del pecado nos llevará a la ruina como cristianos. Lo va a inmovilizar, lo va a atar, lo va a debilitar. No estoy diciendo, en el caso de que usted es un nacido de nuevo, nacido de Dios, pero tiene un concepto equivocado de lo que es el pecado, usted va a estar imposibilitado para servirle al Dios vivo. ¿Cómo puede usted subestimar el carácter verdadero del pecado cuando usted disiente, cuando usted opina diferente en su opinión, y lo pongo entre comillas, de los términos que la Biblia usa para establecer la perversidad del pecado? Cuando usted dice, no, pues no es tan malo. No, pues ¿qué tiene de malo? Pues nada más tantito. Al cabo nada más una vez. Al cabo nadie se va a dar cuenta. Cuando usted empieza a pensar de esa manera, usted tiene una comprensión equivocada y subestima el verdadero carácter del pecado. Cuando usted contradice el carácter santo de Dios. Bueno, sí creo que Dios es santo, pero ¿qué tanto es tantito? No creo que Dios se vaya a ofender si nada más es una vez. Usted está ofendiendo a la santidad de Dios. Cuando usted ensucia el concepto correcto de culpabilidad del hombre. ¿Pero a poco soy culpable nomás por eso? ¿Nomás por eso que hice? No, se me hace exagerado. Y luego va con otro que anda en las mismas. Oye, ¿verdad que no es tan grave? No pasa nada. No pasa nada. Es más, tráetelas. Aquí no las echamos juntos.
Como nadie le dice. Y te empiezas a juntar con los que cantan en el mismo tono, ¿verdad? Al rato ya hacen una rondalla y hacen coros, ¿verdad? Contradices el carácter santo de Dios cuando ensucias el concepto correcto de culpabilidad del hombre y cuando no estás de acuerdo con el carácter sagrado de la autoridad de la palabra de Dios. Pues sí dice la Biblia, pero pues ¿qué tiene? Además también, mira, cuando Jesucristo convirtió el agua en vino, y luego además cuando, mira, Salomón tuvo 800, pues, yo apenas tengo 2 y ya. Y empiezas a corromper el carácter santo y la autoridad de lo que dice la palabra de Dios. No te descuides, hermano, no te descuides con el pecado. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? No. Es un definitivo y un rotundo no. Es tonto hacer esa pregunta. Pues si al Señor le gusta tanto perdonar, pues vamos a darle más motivos para que me perdone. Eso es lo que están diciendo. Le decía que ese es el otro punto del que tanto se burlan de nosotros. Pues entonces ya si ya estás bajo la gracia, pues entonces puedes ir y venir cuando quieras. Pues peca ahorita y al cabo ya nada más vas y pides perdón y dice ahí que abogado tenemos para con el Padre. Alguien decía que pensar de esa manera es pecar con premeditación, alevosía y ventaja, con todas las agravantes. Pero un hijo de Dios no piensa así. Si alguien se llama cristiano y va y peca pensando que al cabo vengo y me arrepiento, está mal, no ha nacido de nuevo, no le ha amanecido, no ha sido salvo, y llegó el invierno y llegó el otoño y no habéis sido salvos. No les ha amanecido. No les ha amanecido. Aún estás en prisiones de oscuridad. Todavía eres hijo del diablo. ¿Por qué tenemos que enfatizar sobre todos estos puntos? El carácter, la doctrina del pecado. Porque son cosas que no debemos ignorar. Tenemos que estar alertas. Velad y orad para que no entréis, ¿qué? En tentación. Saber que la Biblia caracteriza el pecado y sus efectos de muchas maneras. Envilece, contamina, corroe, le llama trapo de inmundicia. Afecta las mentes y las conciencias corrompidas. Es rebelde el pecador, pisotea la palabra de Dios, es el asesino pretendido. ¿Usted sabía eso? Que si el pecado le fuera posible, mataría a Dios. Se levanta contra Dios y si le fuera posible, mataría a su Dios. Así de grave es el pecado, y así quiero que esta mañana usted salga conociendo la gravedad del pecado. El pecado es ingrato, soberbio, se niega a reconocer, se niega a dar gracias, se niega a reconocer a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
que nos hizo renacer para una esperanza viva, incontaminada e inmarcesible. Y volviendo y terminando en Efesios 2, por favor, Efesios 2, verso 4. Pero Dios, ya está ahí conmigo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No nos ha librado todavía del pecado, pero su promesa y nuestra confianza es que Él lo hará. ¿Cuándo ya no tendremos que luchar contra el pecado? Cuando estemos en la presencia de Dios. Mientras tanto, hermano, prepárese, porque todos los días usted y yo tendremos que estarlo enfrentando. Todos los días.